Todavía recuerdo el suelo frío y duro mordiéndome las rodillas, la vergüenza ardiendo en mis mejillas como un ácido que carcomía la poca dignidad que me quedaba. Mi yerno, de pie sobre mí, con los brazos cruzados, esbozaba esa sonrisa cruel en la comisura de sus labios. Mi marido miraba desde el umbral y no decía nada. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Antes de empezar, te agradecería de corazón que le dedicaras un momento a darle a me gusta a este vídeo y consideraras suscribirte al canal. Me ayuda a seguir compartiendo estas historias con quienes más las necesitan. Mi nombre es Carmen y vivo en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Usera, Madrid. Las paredes son tan finas que puedo oír el televisor de la señora García a través del yeso, y la calefacción central borbotea y sisea como una bestia furiosa cada mañana de invierno. Tengo 72 años, aunque algunos días me siento Matusalén, con los huesos cargados por el peso de cada sacrificio que he hecho, de cada promesa rota por aquellos a quienes más amaba. Mi rutina se había vuelto tan predecible como el horario del metro. Despertar a las 6, preparar café en la vieja cafetera que mi madre me regaló hace 50 años, contemplar las fotografías que cubren el estrecho pasillo. Mi hija Sofía de bebé, desdentada y risueña. Sofía el día de su boda, radiante de encaje blanco, con su nuevo marido, Marcos, sonriendo a su lado. Mi marido, Roberto, siempre ligeramente desenfocado, como si ni siquiera la cámara pudiera capturar del todo su presencia. Aquel martes por la mañana empezó como todos los demás. El viento de marzo sacudía las ventanas, trayendo el olor a gases de escape y a churros del kiosco de la esquina. Estaba untando mantequilla en una tostada cuando mi móvil vibró sobre la encimera de formica. El nombre de Sofía iluminó la pantalla. Mi corazón dio ese estúpido vuelco de esperanza que siempre daba cuando me contactaba, aunque a estas alturas ya debería saberlo. El mensaje era breve, clínico, que venían a cenar esa noche, que Marcos tenía que discutir algo importante, que tuviera la comida lista a las 6. Sin un saludo, sin un signo de interrogación que sugiriera que yo podría tener otros planes. Solo una orden, como si yo fuera personal de servicio en lugar de su madre. Pasé la tarde preparando cocido, su plato favorito, de la manera que lo había hecho cada domingo cuando era pequeña. El apartamento se llenó del rico olor de la carne dorándose y las cebollas caramelizadas. Puse la mesa con la vajilla buena, los platos con las diminutas flores azules que habían sido de mi abuela. Incluso compré flores frescas en la floristería de la esquina, narcisos amarillos que me recordaban a la primavera, a la esperanza, a tiempos en que Sofía entraba corriendo por la puerta gritando «¡Mami!», con genuina alegría en su voz. Roberto llegó a casa a las 5:30, como siempre, dejando su abrigo en la silla en lugar de colgarlo, sirviéndose un par de dedos de whisky sin ofrecerme. Llevábamos 48 años casados, y en algún punto del camino habíamos dejado de ser pareja para convertirnos en compañeros de piso que ocasionalmente hablaban de facturas y citas médicas. Llegaron a las 6:15. Sofía entró envuelta en un caro abrigo de lana que nunca le había visto, con el pelo teñido por un profesional, las uñas perfectamente cuidadas. Marcos la seguía, alto y apuesto de esa manera que al principio me había encantado, antes de descubrir que su sonrisa era un arma que desplegaba estratégicamente. Me saludó con un «Hola, Carmen». Nunca mamá o madre. Nunca esos cálidos títulos familiares. Solo mi nombre de pila, pronunciado con la ligera condescendencia de quien se dirige a un sirviente. Sofía apenas me miró, ya con el móvil en la mano, escribiendo a alguien más importante que la mujer que la había traído al mundo. La cena fue tensa. Serví el cocido, con la carne tierna que se desprendía del hueso tras horas de cocción lenta y cuidadosa, las patatas doradas y perfectas. También había preparado sus guarniciones favoritas, zanahorias asadas con miel, panecillos caseros que había empezado al mediodía, dando tiempo a que la masa subiera correctamente. Pregunté por su semana,
con genuino interés en mi voz, esperando salvar cualquier distancia que hubiera crecido entre nosotros. Marcos respondió primero, sin levantar la vista de su plato, que ocupado, siempre ocupado. Sofía le siguió con lo mismo, ya sabes cómo es. Excepto que yo no sabía cómo era, porque ya nunca me lo contaban. Marcos comió rápidamente, de forma mecánica, como si la comida fuera combustible en lugar del trabajo de amor que yo había pretendido. No elogió la comida, no reconoció el esfuerzo visible en cada plato. Le observé cortar la carne, llevársela a la boca, masticar exactamente 15 veces antes de tragar. Lo había contado. Había algo casi agresivo en su eficiencia, un desdén por las horas que había pasado intentando crear algo especial para ellos. Sofía jugueteaba con las verduras en su plato, su tenedor creando patrones en la salsa, frunciendo el ceño a la comida como si la hubiera ofendido personalmente. «Esto es un poco pesado, mamá», dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. «Marcos y yo estamos intentando comer limpio. Ya sabes, alimentos integrales, principalmente vegetales. Estamos trabajando con un nutricionista». Lo dijo de pasada, pero la implicación era clara. No me había mantenido al día con su cambiante estilo de vida. Había preparado algo obsoleto y no deseado. Las palabras me dolieron. Un corte de papel en mi orgullo. Pensé en las verduras ecológicas que había seleccionado cuidadosamente en el mercado, en la ternera de pasto en la que me había gastado un dineral, a pesar de mi presupuesto. Aparentemente no era suficiente. Nunca era suficiente. Me tragué el dolor con un sorbo de agua, pero el líquido no hizo nada para lavar el sabor amargo. Después de recoger los platos, fueron al grano. Marcos extendió unos papeles sobre el mantel de mi abuela, documentos cubiertos de un denso texto legal en el que no podía concentrarme. «Vamos a comprar una casa en Pozuelo», anunció. «Una verdadera inversión inmobiliaria. 4 dormitorios, 3 baños, una zona escolar excelente». Mi corazón debería haberse hinchado de orgullo. Mi hija, comprando su primera casa. Pero algo en el tono de Marcos hizo que se me encogiera el estómago. «La cosa es», intervino Sofía sin mirarme a los ojos, «que nos falta un poco para la entrada. Necesitamos unos 80.000 euros». La cifra quedó suspendida en el aire como humo. 80.000 euros. La suma representaba casi la mitad de mis ahorros. El dinero que había acumulado durante décadas de presupuesto cuidadoso, de renunciar a lujos, de trabajar como contable mucho después de que la artrosis hiciera que teclear fuera doloroso. «Te lo devolveremos, por supuesto», añadió Marcos, aunque sus ojos decían lo contrario, incluso con intereses. «En realidad, es una inversión para ti también. Piensa en ello como asegurar el futuro de tus nietos». Yo no tenía nietos. Sofía tenía 34 años y había dejado claro que los niños no estaban en sus planes inmediatos. Pero los nietos hipotéticos siempre se invocaban cuando necesitaban algo de mí. Miré a Roberto, esperando apoyo, que alguien dijera que era demasiado pedir. Él miraba fijamente su vaso de whisky como si contuviera respuestas a preguntas que nunca había hecho. «Tendré que pensarlo», dije en voz baja, mi voz apenas audible por encima del golpeteo persistente de la calefacción. La expresión de Marcos se ensombreció. «Pensarlo. Carmen, es tu hija. Tu familia. ¿No quieres ayudarnos?» La culpa llegó rápida y familiar, envolviéndome el pecho como una soga mojada. Aquella noche, después de que se fueran, no pude dormir. Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración constante de Roberto, preguntándome cuándo me había vuelto tan pequeña, tan fácilmente ignorada. Las fotografías en la pared del pasillo parecían burlarse de mí en las sombras. Lo había dado todo por mi familia. Todo. Había tenido 2 trabajos mientras Roberto sacaba su carrera de empresariales, llegando a casa a medianoche para encontrarlo dormido en el sofá, con mi cena reseca en el horno. Había pospuesto mi sueño de ser escritora. La novela que empecé a los 23 años seguía inacabada en algún cajón. Había pagado el colegio privado de Sofía, su educación universitaria, su lujosa boda con Marcos a pesar de mis recelos sobre él.
Había cuidado de su perro durante 6 meses cuando se fueron a Europa, para luego enterarme de que lo habían dejado en una residencia canina de todos modos, usando mi piso como trastero gratuito. A la mañana siguiente, llamé a mi banco. Mi cuenta de ahorros mostraba 163.000 euros, acumulados a lo largo de 40 años de vida austera. Pensé en lo que representaba ese dinero, los ascensos que había ganado con competencia y persistencia, las vacaciones que nunca me tomé porque Sofía necesitaba un aparato dental, el coche nuevo que nunca compré porque el negocio de Roberto había pasado por una mala racha. Cada euro era un trozo de mi vida, mi tiempo, mis sueños aplazados. Y querían la mitad, así, como si yo fuera un cajero automático en lugar de una persona. Durante las semanas siguientes, las peticiones se intensificaron. Sofía llamaba a diario, su voz oscilando entre una dulzura salamera y una ira fría. Otras madres ayudan a sus hijos, decía. La madre de Laura le dio 100.000 para su boda. Pero supongo que quieres más a tu dinero que a mí. Marcos enviaba correos electrónicos con anuncios de propiedades, proyecciones de inversión, argumentos diseñados para hacer que su petición pareciera no solo razonable, sino inevitable. Sentí que me debilitaba. Los viejos patrones de sumisión tirando de mí como la gravedad. Siempre había sido la que daba, la que se sacrificaba, la que ponía a todos los demás primero. Decir no se sentía como traicionar mi identidad, el papel que había interpretado durante 7 décadas. Mi cumpleaños llegó y pasó sin que nadie se acordara. Cumplí 73 años sola. Roberto lo había olvidado a pesar del calendario que había colgado en la cocina con la fecha marcada en rojo. Me compré una pequeña tarta en la pastelería, de chocolate con cobertura de vainilla, y me comí un trozo de pie en la encimera. El dulce me supo a derrota. 2 días después, cogí una gripe fuerte, de esas que te golpean como un tren de mercancías. Empezó con un picor de garganta durante el desayuno, se convirtió en escalofríos para la comida, y por la noche mi fiebre había subido a 39,5. Me dolía tanto el cuerpo que apenas podía mantenerme en pie, cada músculo gritando en protesta cuando intentaba moverme de la cama al baño. El apartamento se desenfocaba, las paredes respirando con mi delirio. No recordaba la última vez que había estado tan enferma, tan vulnerable, tan desesperadamente necesitada de otro ser humano. Llamé a Sofía. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude desbloquear el móvil. No pedía mucho. Quizás podría traerme un poco de sopa, sentarse conmigo 1 hora, asegurarse de que estaba tomando los medicamentos correctos. Quizás podría simplemente estar presente, de la manera en que yo había estado presente para ella en cada enfermedad infantil, cada noche de fiebre, cada momento en que me había necesitado. El teléfono sonó 4 veces antes de pasar al buzón de voz. Dejé un mensaje, mi voz ronca y patética. Hola, cariño, soy mamá. Estoy muy enferma. ¿Podrías pasarte un momento? 1 hora más tarde, llegó un mensaje de texto. Siento que estés enferma. Marcos y yo estamos en una cata de vinos en Ibiza. Prueba una infusión de saúco. Mejórate. Adjuntaban un selfie de ellos sonriendo en un viñedo, con copas de vino rosado capturando la luz del sol. Sus rostros radiantes de salud y felicidad. Estaban a 2 horas de distancia, disfrutando mientras yo sudaba entre las sábanas, sola y asustada de una manera que no había estado desde la infancia. Estuve en cama 4 días, delirando y sola, el ventilador del techo creando patrones que se transformaban en rostros y recuerdos. Roberto estaba en un congreso de negocios en Barcelona, algo que había mencionado de pasada 3 semanas antes. Llamó una vez, el segundo día, y preguntó si estaba bien de esa manera superficial que en realidad no busca detalles. Me las apaño. Grazné, y él pareció aliviado, ansioso por terminar la llamada y volver a sus reuniones. La señora García de la puerta de al lado me oyó toser a través de la pared y dejó un recipiente de caldo casero en mi puerta, su amabilidad de una casi extraña más sustancial que cualquier cosa que mi familia me hubiera ofrecido.
Cuando finalmente me recuperé, algo había cambiado dentro de mí. Me miré en el espejo del baño. Me miré de verdad, a la mujer de pelo gris y ojos cansados que se había convertido en un fantasma en su propia vida. Apenas la reconocía. ¿Quién era yo más allá de mi utilidad para los demás? ¿Qué quería, necesitaba, soñaba Carmen? No recordaba la última vez que alguien me lo había preguntado, o la última vez que me había permitido considerar la pregunta. Esa tarde, fui al armario y saqué una caja de fotografías antiguas que no había abierto en años. Allí estaba yo a los 25, delgada y de ojos brillantes, sosteniendo mi primer relato corto publicado en una revista literaria. Lo había escrito en momentos robados entre turnos en la cafetería y clases nocturnas. Yo era alguien entonces, alguien con ambición y voz y fuego. Las fotografías se me cayeron de los dedos como hojas. El bautizo de Sofía. Su primer día de colegio. Vacaciones familiares donde yo había organizado cada detalle mientras Roberto leía el periódico. La graduación de Sofía, donde había dado las gracias a sus profesores y amigos, pero no a mí. El día de mi boda, mirando a Roberto con tanta esperanza, tanta certeza de que estábamos construyendo algo hermoso juntos. ¿A dónde había ido esa mujer? ¿Cuándo había aceptado desaparecer? Guardé las fotografías de nuevo en la caja, pero dejé fuera una. Yo en mi escritorio, pluma en mano, sonriendo a quien quiera que hubiera tomado la foto. La puse en mi mesita de noche donde la vería cada mañana, un recordatorio de que una vez fui más que una chequera y una fuente de mano de obra sin culpa. La confrontación llegó en una lluviosa tarde de jueves, una de esas tormentas de primavera que volvían la ciudad gris y hostil. Oí el golpe en la puerta a las 6 en punto, agudo e insistente, no el suave toque de alguien que espera ser bienvenido. Sofía y Marcos llegaron sin avisar, goteando agua en mi suelo limpio, dejando huellas de barro en la entrada que acababa de fregar esa mañana. No se disculparon, no preguntaron si era un buen momento, simplemente entraron con sus abrigos mojados y sus rostros llenos de determinación. El aire que trajeron consigo se sentía cargado, peligroso, como la electricidad antes de que caiga un rayo. «Necesitamos una respuesta, mamá», dijo Sofía sin preámbulos, sin molestarse en un hola o ¿cómo estás? O cualquiera de las sutilezas sociales que suavizan la interacción humana. Su voz era dura, profesional, el tono que probablemente usaba con sus subordinados en el trabajo. Los vendedores no esperarán para siempre. Necesitamos el dinero transferido para el lunes o perdemos la casa. Lunes, a 3 días. Me estaban acorralando, creando una urgencia artificial para forzar mi decisión. Reconocí la táctica porque la había leído en un artículo sobre manipulación. Crear una falsa escasez para presionar a alguien a tomar decisiones que de otro modo rechazaría. Llevaba días ensayando este momento, practicando mi respuesta en el espejo como una actriz que se prepara para la actuación más importante de su vida. Me había parado en mi baño y había dicho, «No, lo siento, pero no puedo daros ese dinero», probando diferentes tonos, firme, de disculpa, suave, resuelto. Había escrito mis razones, las había memorizado. Había fortalecido mi resolución hasta que pensé que era inquebrantable. Pero enfrentarlos ahora, viendo la expectativa en sus ojos, la absoluta suposición de que me derrumbaría como siempre lo hacía, que interpretaría mi papel asignado de madre abnegada sin resistencia, mi discurso cuidadosamente preparado, se evaporó como agua en el pavimento caliente. En su lugar, me oí decir, simple y silenciosamente, «No, no os voy a dar el dinero». El silencio que siguió fue profundo, casi físico. La boca de Sofía se abrió de par en par, su pintalabios perfectamente aplicado de repente chillón contra su rostro pálido. La expresión de Marcos pasó por la incredulidad, la ira y el cálculo en rápida sucesión. «¿Qué quieres decir con no?» La voz de Sofía se agudizó. «No puedes decir que no. Somos familia.
Lo necesitamos. Sentí a Roberto moverse a mi lado en el sofá, pero no dijo nada, no ofreció nada, su presencia tan sustancial como el aire. Quiero decir que no, repetí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Ese dinero es mi seguridad, mi futuro. No lo voy a regalar. Marcos se inclinó hacia adelante, su máscara encantadora deslizándose para revelar algo más duro, más mezquino debajo. ¿Tu futuro? Carmen, tienes 73 años. ¿Qué futuro exactamente estás planeando? ¿Sentada sola en este cuchitril comiendo comida para gatos? La crueldad me dejó sin aliento. Sofía no me defendió, no se inmutó ante la hazaña de su marido. En cambio, asintió, como si él hubiera hecho una observación válida. Quizás si hubiera sido mejor madre, no tendría que pedirlo, dijo Sofía, sus palabras precisas y quirúrgicas. Quizás, si me hubieras preparado de verdad para la vida en lugar de simplemente lanzar dinero a los problemas, sería más estable financieramente. La acusación era tan absurda, tan contraria a la realidad, que casi me reí. Le había enseñado a presupuestar, a ahorrar, a vivir dentro de sus posibilidades. Ella había elegido ignorar cada lección, perseguir un estilo de vida financiado con tarjetas de crédito y culpa parental. Me lo debes, continuó. Después de todo lo que me hiciste pasar. Quise preguntar a qué se refería, qué terrible trauma había sufrido más allá de ser amada y cuidada, pero no encontraba las palabras. La injusticia, la reescritura casual de la historia, me dejó sin habla. Marcos se levantó, cerniéndose sobre mí con deliberada intimidación. «Esto es lo que va a pasar», dijo, su voz baja y amenazante. «Vas a extendernos ese cheque. Vas a dejar de ser egoísta por una vez en tu miserable vida. Y lo harás con una sonrisa, porque si no lo haces, no volverás a ver a Sofía. Ni visitas, ni llamadas, ni relación. Morirás sola, olvidada, con todo ese precioso dinero haciéndote compañía». La amenaza pendía entre nosotros, visceral y real. Miré a mi hija, esperando ver algún destello de la niña que había criado. La niña que una vez se subió a mi regazo durante las tormentas, que me hacía tarjetas para el Día de la Madre decoradas con purpurina y declaraciones de amor mal escritas. Pero el rostro de Sofía era de piedra, impasible ante la crueldad de su marido, quizás incluso aprobándola. Pensé en capitular, en extender el cheque solo para restaurar la paz, para mantenerlos en mi vida incluso en estos términos tóxicos. La antigua Carmen habría hecho exactamente eso. Se habría disculpado por causar problemas. Habría entregado el dinero con manos temblorosas. Pero algo nuevo había echado raíces dentro de mí durante esos 4 días de enfermedad, esas horas mirando la fotografía de mi yo más joven. Me levanté, con mis rodillas artríticas protestando, y caminé hacia la puerta. La abrí, la luz del pasillo derramándose en mi oscuro apartamento. «Fuera», dije en voz baja. «Los dos. Y no volváis hasta que podáis tratarme con un mínimo de respeto humano». El rostro de Sofía se sonrojó. «Estás cometiendo un error garrafal, madre. No me culpes cuando pases las Navidades sola». Se fueron, Marcos murmurando maldiciones por lo bajo, Sofía cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las fotografías de la pared. Me quedé allí temblando, la adrenalina inundando mi sistema, apenas creyendo lo que había hecho. Roberto finalmente habló, su voz plana y distante. «Eso ha sido una estupidez, Carmen. Son nuestra única hija. Acabas de alejar a nuestra hija por dinero». Sus palabras, su apoyo automático a ellos, se sintieron como una traición peor que cualquier cosa que Sofía o Marcos hubieran hecho. Me volví para mirar a mi marido de 48 años. Lo miré de verdad y vi a un extraño. Un hombre que me había dejado llevar cada carga, que había visto cómo me maltrataban y no había dicho nada, que valoraba la paz por encima de la camaradería. «Quizás lo he hecho», dije. «Pero también finalmente me he defendido. Algo que tú nunca has hecho por mí.
Esa noche no dormí. Di vueltas por el apartamento, dudando de todo, con mi móvil silencioso y acusador en la encimera de la cocina. Por la mañana había tomado una decisión. Llamé a mi banco y abrí una cuenta separada, transfiriendo mis ahorros solo a mi nombre, eliminando el acceso de Roberto. Luego llamé a una abogada, una mujer llamada Patricia García, cuyo despacho estaba a 3 calles, y concerté una cita para discutir la protección de mis bienes y posiblemente actualizar mi testamento. Los pasos se sentían pequeños pero monumentales, como aprender a caminar después de años de gatear. Los días que siguieron fueron extraños y silenciosos. Ni llamadas de Sofía, ni mensajes de texto manipuladores de Marcos. Roberto se movía por el apartamento como un fantasma, su silenciosa desaprobación, un peso constante. Pero también sentí algo inesperado. Ligereza. Por primera vez en décadas, me desperté sin catalogar inmediatamente mis obligaciones con los demás. Hice café solo para mí. Leí el periódico de principio a fin, en lugar de hojearlo mientras preparaba el desayuno. Fui a la biblioteca y saqué libros sobre escritura, sobre cómo recuperar la creatividad en la vejez. Fue allí, en la sala de lectura de la biblioteca, un martes por la tarde, donde conocí a Clara. La sala olía a libros viejos y a cera para muebles. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales y creaba charcos de calor en las gastadas mesas de madera. Estaba sentada sola, luchando con el índice de un libro sobre escritura de memorias. Las letras pequeñas bailaban ante mis ojos porque me había olvidado las gafas de leer en casa. Estaba entrecerrando los ojos, frustrada, a punto de rendirme cuando una voz a mi lado dijo: «El truco es sostenerlo con el brazo extendido. Pareces ridícula, pero funciona». Levanté la vista y vi a una mujer de quizás 65 años, con el pelo plateado cortado en un elegante estilo pixie que enmarcaba su rostro maravillosamente. Llevaba unas monturas de gafas artísticas de un color morado intenso que combinaban con su pañuelo de seda, y había algo en ella, una luminosidad, una vitalidad que me atrajo de inmediato. Señaló la silla vacía frente a mí. «¿Te importa si me siento? Llevo 10 minutos viéndote pelear con ese libro y ya no aguantaba más sin ofrecer ayuda». Su franqueza me sorprendió, tan diferente de la educada cortesía a la que me había acostumbrado en mis interacciones. «Por favor», dije, señalando la silla. Se acomodó con un suspiro de satisfacción, dejando su propia pila de libros, historia del arte en su mayoría, con algunas novelas mezcladas. «¿Eres escritora?», preguntó, señalando mi libro, su voz cálida con un interés genuino, en lugar de la curiosidad fingida que la gente a menudo desplegaba. Solía hacerlo, admití, las palabras saliendo más fácil de lo que esperaba, o quería hacerlo. Tuve sueños una vez, una novela que empecé, pero luego la vida se interpuso. Matrimonio, maternidad, trabajo, la historia de siempre. Oí la amargura en mi voz y traté de suavizarla. Quiero decir, no me arrepiento de mis decisiones. Simplemente desplazaron otras cosas. Clara sonrió, y había algo comprensivo y amable en su expresión, como si pudiera ver a través de mis cuidadosas justificaciones hasta el arrepentimiento que había debajo. «La vida sigue pasando», dijo simplemente. «Nunca es demasiado tarde para volver a interponerse». Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada, haciendo que se me saltaran las lágrimas, que parpadeé para reprimir rápidamente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había ofrecido esperanza en lugar de razones por las que las cosas eran imposibles? Empezamos a vernos semanalmente en un pequeño café cerca de la biblioteca. Un lugar acogedor llamado La Taza Pintada, que servía un café excelente y tenía muebles desparejados que lo hacían sentir como el salón de alguien. Nos apropiábamos de nuestra mesa favorita junto a la ventana, aparentemente para hablar de escritura, pero en realidad para compartir historias, para reír, para descubrir que la amistad podía existir sin obligación ni deuda. Clara traía su cuaderno de bocetos y dibujaba mientras hablábamos.
sus manos moviéndose con confianza por la página, mientras sus ojos permanecían en mi rostro, capturando de alguna manera mis expresiones sin mirar. Clara era pintora, viuda desde hacía 5 años, con 3 hijos adultos que vivían en diferentes partes del país pero que llamaban regularmente. No por deber o culpa, sino porque disfrutaban genuinamente hablando con su madre, porque valoraban su perspectiva y presencia en sus vidas. Estuve allí una vez cuando su hija Lucía llamó por videollamada desde Seattle, y observé el afecto fácil y el respeto mutuo que fluía entre ellas. Lucía compartió sus dificultades para conciliar el trabajo y la vida personal, y Clara escuchó sin ofrecer soluciones de inmediato ni hacerlo sobre sí misma. Eso suena muy duro, cariño. ¿Qué crees que necesitas? Simple validación en lugar de críticas o consejos. Verlas interactuar me hizo darme cuenta de lo profundamente anormal que se había vuelto mi relación con Sofía. Así es como podría ser una familia. Debería ser. Conexión sin transacción, amor sin llevar la cuenta, apoyo que fluía en ambas direcciones en lugar de siempre en una. Sentí una punzada de dolor por lo que me había perdido, por la relación que Sofía y yo podríamos haber tenido si hubiera aprendido estas lecciones antes. Pero también sentí esperanza. No era demasiado tarde. Ya estábamos cambiando, ya estábamos construyendo algo mejor. Clara me animó a empezar a escribir de nuevo. Solo 15 minutos al día, sugirió. No te preocupes porque sea bueno. Solo pon palabras en el papel. Empecé, vacilante al principio, describiendo mi infancia en una zona rural de Extremadura, la pequeña granja de mis padres, la forma en que la luz de la mañana se filtraba a través de los manzanos. Las palabras llegaron lentamente, luego más rápido, desbloqueando recuerdos que había enterrado bajo años de servicio y autonegación. Escribí sobre cómo conocí a Roberto en un baile de las fiestas del pueblo, lo guapo que parecía con su traje azul marino. Escribí sobre el nacimiento de Sofía, el amor abrumador y el terror de sostener a esa criatura diminuta y perfecta. Escribí sobre la erosión gradual de mi identidad, tan lenta que no me había dado cuenta hasta que casi había desaparecido por completo. 3 semanas después de nuestra confrontación, Sofía llamó. Vi su nombre en la pantalla y sentí que se me aceleraba el corazón. Esa vieja respuesta pavloviana a su atención. Dejé que sonara 4 veces antes de responder. Un pequeño acto de resistencia. «Mamá», dijo, su voz tensa y controlada. «Tenemos que hablar. ¿Podemos ir mañana?» Dudé, recordando las palabras de Clara de nuestra última reunión. Ahora tú decides los términos de tus relaciones. Ya no eres un personaje secundario en su historia. Respiré hondo. Puedes venir, pero Marcos no es bienvenido hasta que se disculpe por su comportamiento. El silencio se alargó entre nosotros. ¿Lo dices en serio? Te preguntó Sofía incrédula. Completamente, dije, sorprendida por mi propia firmeza. Vino sola a la tarde siguiente, vestida informalmente con vaqueros y un jersey que le había regalado por su cumpleaños hacía 3 años. Nos sentamos en el salón, el té enfriándose entre nosotras en las tazas de porcelana de mi madre. Sofía parecía incómoda, mordiéndose las cutículas, evitando el contacto visual. «Marcos piensa que estás siendo irrazonable», empezó, y levanté la mano. «No me importa lo que piense Marcos. Me importa cómo te sientes tú, nuestra relación, si me ves como una persona o solo como un recurso». El rostro de mi hija se arrugó ligeramente, alguna emoción rompiendo su cuidada compostura. «Eso no es justo», susurró. «Sí que te quiero». «¿De verdad?», pregunté. No con crueldad, sino con sinceridad. Porque el amor se parece al respeto, Sofía. El amor se parece a llamar en los cumpleaños. El amor se parece a visitar cuando alguien está enfermo. El amor no envía peticiones de visum con mensajes de culpa. Se estremeció ante eso, y sentí una punzada de arrepentimiento. Pero no me retracté. La verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba ser dicha. «No entiendes la presión a la que estamos sometidos», dijo Sofía, su voz elevándose a la defensiva.
El coste de la vida, las expectativas, intentar no ser menos que nuestros amigos. Necesitamos ayuda, y tú tienes el dinero ahí parado sin hacer nada. Dejé mi taza de té con cuidado, ordenando mis pensamientos. Sí que entiendo la presión, cariño. He vivido con ella toda mi vida. Entiendo lo que es tener 2 trabajos. Entiendo el sacrificio. Lo que no entiendo es el derecho adquirido. Esa creencia de que mi dinero, el trabajo de mi vida, te pertenece automáticamente. Sofía se levantó bruscamente, la ira brillando en sus rasgos. Bien. Quédate con tu precioso dinero. Espero que te dé calor por la noche cuando seas vieja y estés sola y a nadie le importe si vives o mueres. Se fue, cerrando la puerta con la misma violencia que Marcos había mostrado, dejándome sentada en el repentino silencio, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Pero incluso mientras lloraba, incluso mientras mi corazón se rompía por la crueldad de mi hija, no me arrepentí de mi decisión. Por primera vez, me había elegido a mí misma. Esa noche, Roberto llegó tarde a casa, con aliento a whisky, y anunció que había hablado con Sofía. «Tienes que disculparte», dijo secamente. «Estás destruyendo a esta familia por terquedad y orgullo». Miré a este hombre con el que había pasado casi 5 décadas, y me di cuenta de que había estado sola en este matrimonio durante años, quizás siempre. «No», dije simplemente. «No me disculparé por tener límites». Él negó con la cabeza, asqueado, y se retiró al cuarto de invitados donde había estado durmiendo con más frecuencia últimamente. Pasé la Semana Santa sola ese año, la primera gran festividad de mi vida sin familia. Cociné un pequeño jamón, hice patatas gratinadas, puse la mesa para uno. Debería haber sido deprimente, patético incluso, pero en cambio se sintió extrañamente pacífico. Comí lentamente, saboreando cada bocado, escuchando música clásica en lugar de la televisión, que Roberto siempre insistía en tener a todo volumen durante las comidas. Después de cenar, saqué mi portátil y escribí durante 3 horas, perdiéndome en una historia sobre una mujer que había olvidado cómo soñar y estaba aprendiendo a recordar. Cuando finalmente me fui a la cama, me sentí más satisfecha que después de cualquiera de las caóticas reuniones familiares que había organizado y limpiado durante décadas. En mayo, algo cambió. Una mañana me desperté y encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Dentro había una tarjeta, de papelería cara con flores en relieve, y la letra de Sofía. «Mamá», decía, «he estado pensando en lo que dijiste. Quizás tengas razón. Quizás te he dado por sentada. A Marcos y a mí nos gustaría invitarte a cenar el próximo viernes en nuestro apartamento. Sin agendas, sin peticiones. Solo una cena. Si estás dispuesta». Sostuve la tarjeta durante mucho tiempo, buscando la trampa, la manipulación oculta. Pero las palabras parecían genuinas, o al menos tan genuinas como Sofía había sido capaz de ser en años. Respondí con un simple sí, y pasé la semana esperanzada y cautelosa. Su apartamento en el centro de Madrid era caro, elegante, lleno de muebles que costaban más que mi presupuesto anual. Marcos me recibió en la puerta con lo que parecía un calor real, ayudándome con el abrigo, ofreciéndome vino. «Carmen», dijo, y la distancia formal en su voz seguía ahí, pero de alguna manera más suave. «Gracias por venir». Sofía había cocinado de verdad en lugar de pedir comida para llevar, y la comida estaba sorprendentemente buena. Charlamos sobre el tiempo, sobre una película que Sofía había visto, sobre las obras que estaban haciendo en su edificio. La conversación fue superficial pero agradable, un bienvenido cambio de las tensas confrontaciones que habían caracterizado nuestras interacciones recientes. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger los platos a pesar de sus protestas, Sofía me tocó el brazo. «Mamá, ¿podemos hablar? ¿Hablar de verdad?» Nos sentamos en su sofá de color crema, Marcos desapareciendo discretamente en su dormitorio para darnos privacidad. Los ojos de Sofía estaban rojos. No sabía si por el vino o la emoción.
He estado yendo a terapia, admitió en voz baja, desde nuestra pelea, y me ha ayudado a darme cuenta de algunas cosas sobre cómo te he estado tratando. Esperé, apenas atreviéndome a respirar, esperando que esto no fuera otra manipulación. He sido una egoísta, continuó Sofía, las palabras claramente difíciles para ella. Te he utilizado. He dado por sentado tu amor y generosidad, asumiendo que siempre estarían ahí sin importar lo mal que me comportara. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, y instintivamente extendí la mano para secárselas. Ese reflejo maternal tan profundamente arraigado. Lo siento, mamá. Lo siento de verdad. Te merecías mucho más de mí. La abracé entonces. Mi niña, que ya no era una niña, sintiéndola sollozar contra mi hombro, como lo había hecho cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años, cuando su primer novio le rompió el corazón a los 16. Te perdono, susurré, diciéndolo de verdad, sintiendo que el peso del resentimiento comenzaba a levantarse. Hablamos durante horas esa noche, hablamos de verdad, sobre su infancia, sus recuerdos, las formas en que sentía que yo le había fallado y las formas en que ella me había fallado a mí. No fue una curación completa, pero fue un comienzo genuino. Mientras me preparaba para irme, Marcos apareció con mi abrigo. Carmen, dijo, mirándome directamente a los ojos por quizás primera vez. Te debo una disculpa también. He sido irrespetuoso, manipulador, cruel. No hay excusa para ello. Hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras. Sofía me ha contado sobre sus descubrimientos en terapia, y me he dado cuenta de que he sido parte del problema, quizás la mayor parte. Crecí en una familia donde el dinero equivalía al amor, donde las relaciones eran transaccionales. Proyecté eso en ti. Te traté como un obstáculo en lugar de como una persona. Su disculpa se sintió ensayada pero sincera, y asentí aceptándola. Las acciones demostrarán más que las palabras, dije suave pero firmemente. Muéstrame respeto, no promesas. Salí de su apartamento sintiéndome cautelosamente optimista, como si tal vez, posiblemente, pudiéramos construir algo más saludable sobre los escombros de nuestra relación rota. El viaje en metro a casa estaba lleno de gente, pero apenas me di cuenta, perdida en la reflexión sobre el perdón y los límites, sobre la posibilidad del cambio. Cuando llegué a casa, Roberto estaba esperando, con una extraña expresión en su rostro. Sofía ha llamado, dijo. Me ha contado vuestra conversación. Esperé a que lo desestimara, a que minimizara mi dolor como siempre lo había hecho. En cambio, dijo en voz baja, te he fallado, Carmen, como marido, como pareja. Me he quedado de brazos cruzados mientras te maltrataban. He elegido la comodidad sobre el coraje cada vez. Su admisión me sorprendió más que la disculpa de Sofía. En todo nuestro matrimonio, Roberto nunca había reconocido haber hecho algo mal, nunca se había disculpado de forma significativa. No sé cómo arreglar esto, continuó, su voz quebrándose ligeramente. No sé si puedo ser el hombre que te merecías desde el principio, pero me gustaría intentarlo. Si me dejas. Miré a este extraño que era mi marido y sentí una compleja maraña de emociones. Amor residual, profundo dolor, esperanza tentativa, duda realista. Terapia de pareja, dije finalmente. Si vas en serio, empezamos con terapia. Terapia de verdad, no solo hablar con tus compañeros de copas o tu hermano. Él aceptó, y comenzamos el lento y doloroso trabajo de excavar nuestro matrimonio, examinando los cimientos que habíamos construido sobre resentimientos tácitos y necesidades insatisfechas. No fue fácil. Hubo sesiones en las que estallé contra él, donde décadas de ira tragada finalmente hicieron erupción. Hubo sesiones en las que él lloró, enfrentándose a su propia cobardía y complicidad. Nuestra terapeuta, la doctora Sánchez,
Una mujer paciente de unos 50 años con ojos amables y cero tolerancia a la evasión, nos empujó a ambos hacia una honestidad que habíamos evitado durante años. «Habéis estado interpretando un matrimonio», observó durante nuestra cuarta sesión. «Ahora tenéis que decidir si queréis tener uno de verdad». La respuesta, descubrí, no era simple ni inmediata. Algunos días miraba a Roberto y sentía la calidez de nuestros primeros años. Recordaba al joven que me había escrito cartas de amor durante mis turnos de noche, que había prometido construir una vida juntos. Otros días solo sentía agotamiento, el peso de intentar resucitar algo que quizás sería mejor dejar enterrado. Vivíamos en un extraño limbo, durmiendo en habitaciones separadas pero compartiendo el desayuno, hablando con más honestidad de lo que lo habíamos hecho en décadas, pero sin estar seguros de si la honestidad era suficiente. La doctora Sánchez nos aseguró que esto era normal, que la curación no era lineal. «Estáis aprendiendo a ser vosotros mismos», dijo. «Eso es aterrador después de casi 50 años de ser quienes pensabais que debíais ser». Llegó el verano, y con él, una invitación inesperada de Clara. «Me voy a Galicia 2 semanas», anunció durante un café. «He alquilado una casita en un pequeño pueblo costero, y hay una segunda habitación si quieres venir. Podemos escribir, pintar, comer marisco, mirar el mar, sin obligaciones, sin expectativas, solo descanso». La oferta era tan atractiva, tan completamente fuera de mi existencia normal, que casi la rechacé por costumbre. Pero entonces recordé a la nueva Carmen, la que había aprendido a elegirse a sí misma. «Me encantaría», dije, y compré un billete de autobús esa misma tarde. Le dije a Roberto que me iba por 2 semanas, no pidiendo permiso, sino informándole como una adulta autónoma. Pareció sorprendido, pero no se opuso. «¿Estarás segura?», preguntó, su preocupación aparentemente genuina. «Estaré con una amiga», respondí. «Estaré bien». Sofía reaccionó con entusiasmo cuando mencioné el viaje durante nuestra llamada telefónica semanal, un ritual que habíamos restablecido con límites claros. «Eso es increíble, mamá. Te mereces unas vacaciones. Mándame fotos». El apoyo casual, la falta de culpa o manipulación, se sintió como un regalo. Galicia fue una revelación. El viaje en autobús por la costa duró 6 horas, serpenteando a través de pequeños pueblos y bosques de pinos, pasando por playas rocosas y pueblos pesqueros curtidos, que parecían salidos de una postal. Pegué la cara a la ventana como una niña, viendo el paisaje transformarse de la expansión urbana a la belleza salvaje, sintiendo que algo dentro de mí se expandía con cada kilómetro que nos alejábamos de la ciudad. La casita que Clara había alquilado era pequeña y desgastada, encaramada en un saliente rocoso con vistas infinitas al Atlántico. Los suelos crujían, las paredes estaban pintadas de un alegre amarillo que se había descolorido a crema, y toda la estructura se estremecía cuando fuertes vientos soplaban desde el océano. Era perfecta. Más perfecta que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Había 2 dormitorios diminutos con edredones que olían a lavanda, una cocina con una estufa antigua que requería maña para encenderla, y un porche donde podíamos sentarnos y ver las olas romper contra las rocas de abajo. Caímos en un ritmo fácil casi de inmediato, el tipo de flujo natural que ocurre cuando 2 personas son genuinamente compatibles. Café matutino en el porche, envueltas en mantas contra el aire fresco de junio, viendo a los barcos de pesca salir en la oscuridad previa al amanecer. Sesiones de escritura a mediodía en la mesa de madera marcada por el tiempo junto a la ventana, donde la luz era perfecta y el sonido del océano proporcionaba un telón de fondo constante y relajante. Paseos por la tarde por la playa, con los pies descalzos en el agua fría, recogiendo cristales de mar pulidos por décadas de olas y madera a la deriva, con formas de esculturas fantásticas por los elementos. Clara pintaba acuarelas del faro que se erigía como centinela en la punta, de los coloridos barcos de pesca que se mecían en el puerto, de las dramáticas puestas de sol que teñían el cielo de tonos naranja, morado y rosa que nunca había visto en Usera,
Trabajaba rápidamente, con confianza, su pincel capturando la esencia de las cosas en lugar de los detalles fotográficos. A veces la observaba, maravillándome de su naturalidad, de la forma en que creaba sin cuestionarse constantemente. Yo escribí, páginas y páginas saliendo de mí como agua de una presa rota. Historias sobre el jardín de mi madre y los tomates que envasábamos juntas cada agosto. Sobre las recetas de mi abuela, escritas con su letra temblorosa en fichas que todavía guardaba en una caja. Sobre la chica que había sido antes de que la vida me enseñara a encogerme, antes de que aprendiera que ocupar espacio era egoísta, que tener necesidades me convertía en una carga. Las palabras venían sin esfuerzo, sorprendiéndome con su claridad y verdad. Una tarde, sentada en el porche mientras la niebla entraba desde el océano, Clara preguntó, ¿Eres feliz, Carmen? La pregunta fue tan directa, tan profunda, que tuve que considerarla de verdad. ¿Feliz? Pensé en mi frágil reconciliación con Sofía, mi complicado trabajo con Roberto, la soledad que había elegido en lugar de aceptar el abuso. Me estoy volviendo feliz, dije finalmente. Estoy aprendiendo lo que se siente al importarme a mí misma, no solo a otras personas. Eso es nuevo. Incómodo a veces, pero nuevo. Clara asintió, con comprensión en sus ojos. Bien, te lo has ganado. Nos quedamos despiertas hasta tarde esa noche, bebiendo vino y hablando de nuestras vidas, nuestros arrepentimientos, nuestras esperanzas para los años que nos quedaran. Clara me contó sobre su matrimonio, cómo se había perdido en el cuidado cuando su marido enfermó, y se reencontró a sí misma después de su muerte. Me sentí culpable por sentirme aliviada, admitió. Como si debiera haber querido seguir sufriendo porque eso honraba su memoria. Pero luego me di cuenta de que la mejor manera de honrar lo que habíamos tenido era vivir de verdad, convertirme en la persona que él había amado antes de que la enfermedad lo consumiera todo. Sus palabras resonaron profundamente, dándome permiso para imaginar un futuro más allá del deber y la disminución. Cuando regresé a Usera, bronceada y descansada, y sintiéndome más yo misma que en décadas, encontré el apartamento transformado. Roberto había pintado el salón, un cálido color crema que iluminaba el espacio. Había colgado cortinas nuevas, organizado las estanterías desordenadas, incluso comprado flores frescas para la mesa de la cocina. Quería que volvieras a casa a algo agradable, explicó, con aspecto nervioso y esperanzado. He estado pensando en lo que dijiste, sobre que las acciones demuestran más que las palabras. Me conmovió a pesar de mis persistentes reservas, viendo este esfuerzo, por pequeño que fuera, como una prueba de que el cambio podría ser posible. Pero también había vuelto a casa con claridad sobre lo que necesitaba, independientemente de si mi matrimonio sobrevivía. Había escrito en Galicia, escrito de verdad, completando 3 relatos cortos que se sentían vivos y verdaderos. Los había enviado a revistas literarias, pequeñas publicaciones que probablemente no los aceptarían pero que podrían, que ofrecían la posibilidad de ser vista como algo más que la madre o la esposa de alguien. Había hecho planes para continuar mi amistad con Clara, para apuntarme a un curso de escritura en el centro cívico, para viajar más, para decir sí a las experiencias y no a las obligaciones. Luego vino la reunión familiar a finales de agosto, una barbacoa en la nueva casa de alquiler de Sofía y Marcos en Pozuelo. Habían encontrado un lugar dentro de su presupuesto, una encantadora casa de estilo colonial con un jardín y buenos colegios cerca, planeando para los hijos que ahora estaban discutiendo seriamente. Fui en coche con Roberto, que había estado inusualmente callado durante el viaje, con música clásica sonando suavemente en la radio. La casa era preciosa, llena de luz y posibilidad, y Sofía nos dio un recorrido con genuino orgullo en lugar del comentario mordaz sobre lo que habrían comprado si yo les hubiera ayudado. Marcos se encargaba de la parrilla, Sofía preparaba ensaladas, y yo me senté en su terraza viendo a los gorriones pelear por las migas de pan. Roberto me trajo una limonada sin que se lo pidiera, un pequeño gesto que se sintió monumental.
Todo parecía pacífico, sanado, un final feliz para nuestra dolorosa historia. Entonces Sofía sacó su portátil, emocionada por mostrarme algo. Marcos y yo hemos estado hablando de nuestras finanzas, comenzó, abriendo una hoja de cálculo. Hemos creado un presupuesto, hemos empezado a ahorrar en serio. Y mira, ya hemos apartado 15,000 euros para un fondo de entrada. Dinero real que hemos ganado, no pedido prestado ni suplicado. Me sentí orgullosa, genuinamente orgullosa, al ver la evidencia de su creciente madurez e independencia. Es maravilloso, cariño, dije. De corazón, deberíais estar muy orgullosos de vosotros mismos. Marcos se unió a nosotros, acomodándose en la silla junto a Sofía, sus manos entrelazadas en un gesto de propósito unido. No podríamos haberlo hecho sin tu toque de realidad, admitió. Que te plantaras, que te negaras a permitir nuestra actitud de tener derecho a todo. Esa fue la llamada de atención que necesitábamos. Así que gracias, Carmen, sinceramente. La gratitud fue inesperada y me conmovió profundamente. Quizás el dolor había valido la pena. Quizás poner límites había salvado en lugar de destruir nuestra relación. Entonces el móvil de Sofía vibró con un mensaje. Lo miró, su expresión parpadeando con algo que no pude leer del todo antes de que su rostro se suavizara en neutralidad. Es Jessica, dijo casualmente. Pregunta si todavía vamos al fin de semana de viñedos el próximo mes. Asentí educadamente, sin tener idea de a qué se refería. Sofía y Marcos intercambiaron una mirada, alguna comunicación silenciosa pasando entre ellos. En realidad, dijo Marcos lentamente, llevamos un tiempo planeando este viaje. Una escapada de fin de semana con algunos amigos a una región vinícola en la sierra. Ha estado en el calendario durante meses. Meses. Un viaje que habían estado planeando durante meses y nunca me habían mencionado. Sentí la vieja y familiar punzada de exclusión, pero la reprimí. Eran adultos con sus propias vidas. No necesitaban informarme de cada plan. Suena encantador, dije ecuánimemente. Espero que lo paséis muy bien. La expresión de Sofía cambió a algo parecido a la culpa. La cosa es, mamá, que sí te invitamos. Marcos te envió un correo electrónico al respecto en junio. Nunca respondiste, así que asumimos que no te interesaba. Fruncí el ceño, sacando mi móvil para revisar mi correo. Efectivamente, enterrado en mi carpeta de spam había un mensaje de Marcos con detalles sobre el viaje, preguntando si quería unirme. Nunca lo había visto. Nunca había sabido de la invitación, y ellos habían interpretado mi falta de respuesta como un rechazo. Lo siento mucho, dije, mostrándoles la carpeta de spam. Nunca recibí esto. Me habría encantado ir. Pero incluso mientras lo decía, una pequeña voz en mi cabeza se preguntó si eso era cierto. La vieja Carmen habría saltado ante la invitación, reorganizado su agenda, hecho que funcionara, probablemente. ¿Lo habría hecho la nueva Carmen? No estaba segura. El alivio de Sofía era visible. Oh, gracias a Dios. Estaba tan dolida de que nos hubieras ignorado, especialmente después de que hemos estado intentando con tanto ahínco reconstruir las cosas. El malentendido fue inocente, el tipo de percance tecnológico que ocurre. Pero planteó preguntas incómodas sobre nuestra comunicación, sobre suposiciones y expectativas no expresadas. La tarde continuó agradablemente, pero algo me molestaba, una sensación de asunto pendiente que acechaba bajo la superficie de nuestra educada conversación. Después de cenar, mientras ayudaba a Sofía a lavar los platos a pesar de sus protestas de que tenía lavavajillas, decidí abordar la pregunta que me había estado rondando toda la tarde. La cocina estaba cálida. El vapor subía del fregadero donde Sofía frotaba una fuente de azahar. A través de la ventana, podía ver a Marcos en la terraza, hablando por teléfono, animado y feliz. Parecía el momento adecuado para la honestidad, esta intimidad doméstica que habíamos compartido tan raramente en los últimos años.
¿Puedo preguntarte algo con sinceridad? Dije, cogiendo un paño de cocina para secar las copas de vino que ya había enjuagado. Sofía asintió, sus manos enjabonadas, un mechón de pelo cayéndole sobre la cara. Por supuesto, mamá. ¿Qué es? Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Este era el tipo de pregunta que la vieja Carmen nunca habría hecho. Demasiado asustada de la respuesta, demasiado comprometida con preservar la ilusión de una armonía perfecta. Ese viaje de fin de semana, el correo electrónico que fue a spam. ¿Te sentiste herida cuando pensaste que te había ignorado o te sentiste aliviada? Las manos de Sofía se detuvieron en el agua, las burbujas de jabón aferradas a sus dedos. ¿Qué quieres decir? Preguntó con cuidado, sin mirarme, su voz adquiriendo esa cualidad cautelosa que había llegado a reconocer como su mecanismo de defensa. Insistí, necesitando saber la verdad aunque doliera. Quiero decir, ¿una parte de ti esperaba que no fuera? ¿Que tuvieras a tus amigos para ti sola sin tu madre anciana de carabina? ¿Que pudiera ser Sofía, solo Sofía, no la hija de alguien durante un fin de semana? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, honestas y vulnerables y aterradoras. Sofía no respondió de inmediato, y su silencio fue respuesta suficiente. Es complicado, dijo finalmente, su voz pequeña. Sí que quiero que estés ahí, que estés en mi vida. Pero a veces también quiero mi propia vida, separada de ser tu hija. ¿Es eso terrible? Sentí que la verdad se asentaba sobre mí, pesada pero no aplastante. No, dije en voz baja. Es honesto. Y la honestidad es lo que necesitamos. Terminamos los platos en un silencio contemplativo, y me di cuenta de que la curación no consistía en alcanzar una cercanía perfecta. Se trataba de encontrar un equilibrio entre la conexión y la autonomía, entre ser familia y ser individuos. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo. Roberto parecía perdido en sus propios pensamientos, su perfil ensombrecido por la luz que se desvanecía. Lo están haciendo bien, dijo finalmente cuando nos acercábamos a la ciudad. Sofía y Marcos están madurando. Estuve de acuerdo, sintiéndome orgullosa y triste a la vez, reconociendo que su crecimiento requería que yo continuara con el mío. Cuando llegamos a casa, encontré un mensaje en el contestador automático, el anticuado aparato que me había negado a reemplazar. Era de una revista literaria, una de las publicaciones a las que había enviado mis relatos en Galicia. Señora Hartley, soy Jennifer Wu, de la revista de otoño. Nos gustaría aceptar su relato Los manzanos para su publicación en nuestro número de otoño. Por favor, llámenos para discutir los detalles. Puse el mensaje 3 veces, apenas creyéndolo. Publicación. Después de 50 años de soñar, de posponer, de convencerme de que era demasiado tarde, iba a ser publicada. Quería gritar, llorar, bailar por todo el apartamento. En cambio, llamé a Clara, que respondió al primer tono y chilló de alegría cuando se lo conté. Lo sabía, sabía que tu escritura estaba lista. Esto es solo el principio, Carmen. Roberto escuchó la conversación, y cuando colgué, me abrazó de verdad. Un abrazo real lleno de genuino placer. Estoy orgulloso de ti, dijo, y le creí. Esa noche no pude dormir, demasiado excitada con la emoción y el terror y la posibilidad. Me levanté e hice té, sentada en la mesa de la cocina con mi portátil, abriendo el documento que contenía la novela que había empezado a los 23. 50 años atrás había escrito esas primeras páginas sobre una joven de campo que quería escapar de la Extremadura rural, que soñaba con convertirse en artista en la ciudad. Las leí ahora con ojos críticos, viendo la crudeza y la ingenuidad, pero también la chispa de algo genuino, una voz que era únicamente mía, y por primera vez en décadas, creí que podía terminarla, que tenía historias que valía la pena contar, que mi vida me había dado material que merecía ser moldeado en arte. Empecé a escribir, actualizando la edad de la protagonista, cambiándola de una niña a una mujer que había vivido una vida plena y que finalmente reclamaba su voz.
Las palabras fluían fácilmente, con alegría, la historia evolucionando hacia algo diferente de lo que había imaginado originalmente, pero más verdadero, más profundo, ganado a través de la experiencia y la pérdida y la sabiduría duramente conquistada. Escribí hasta el amanecer, hasta que me dolieron los dedos y me protestó la espalda, hasta que Roberto se despertó y me encontró todavía en la mesa, las páginas amontonándose junto al portátil. «Realmente lo estás haciendo», dijo en voz baja, y asentí. «Realmente lo estoy haciendo». Llegó el otoño, pintando los árboles del retiro con colores de fuego. Me matriculé en ese curso de escritura en el centro cívico, encontrándome en un aula con gente de todas las edades, de todos los orígenes, todos buscando dar sentido a través de las palabras. El instructor, un novelista publicado llamado Marcos Sánchez, era amable y riguroso, empujándonos a cavar más hondo, a encontrar la verdad emocional bajo nuestras frases cuidadosamente construidas. Progresé bajo su guía, produciendo historia tras historia, algunas terribles y otras sorprendentemente buenas, todas mías. Clara y yo hacíamos viajes de fin de semana, cortas excursiones para ver el follaje de otoño en la Sierra de Guadarrama, para visitar museos en Valencia, para comer excelente comida y reírnos de chistes tontos. Sofía y yo nos acomodamos en una relación que se sentía sostenible, ni demasiado cercana ni demasiado distante. Cenábamos una vez al mes, hablábamos por teléfono semanalmente, compartíamos los momentos importantes sin ahogarnos en las minucias diarias del otro. Ella me contaba sobre su trabajo como directora de marketing, sobre sus amigos, sobre las reparaciones de la casa que les estaban enseñando sobre ser propietarios. Yo le contaba sobre mi escritura, mis clases, mi creciente amistad con Clara. Estábamos aprendiendo a ser adultas juntas en lugar de madre e hija, encerradas en una eterna lucha de poder. Marcos continuó haciendo esfuerzos, preguntando por mi escritura, leyendo de verdad el relato que había sido aceptado para su publicación y ofreciendo comentarios reflexivos. Roberto y yo continuamos la terapia. Continuamos el lento trabajo de decidir cómo sería nuestro matrimonio en el futuro. Algunas semanas se sentían esperanzadoras, llenas de conexión genuina y afecto reavivado. Otras semanas se sentían imposibles, el abismo entre nosotros demasiado ancho para cruzarlo. La doctora Sánchez no nos presionaba hacia ningún resultado en particular, sino que nos ayudaba a cada uno a clarificar lo que necesitábamos, lo que podíamos ofrecer, qué compromisos eran aceptables y cuáles generarían resentimiento. No tenéis que decidir nada permanente ahora mismo, nos recordaba. Se os permite tomaros vuestro tiempo, sentiros inseguros. Se acercaban las fiestas, y por primera vez, no me ofrecí automáticamente para ser la anfitriona, para cocinar, para coordinar, para cargar con todo el peso de crear recuerdos familiares. En cambio, cuando Sofía llamó para discutir los planes de Nochebuena, dije, me encantaría celebrarlo juntos, but I'm not hosting this year. Podríamos ir a un restaurante, o podríais ser vosotros los anfitriones, o podríamos hacer algo completamente diferente. El silencio al otro lado fue profundo. Oh, dijo Sofía finalmente. Vale, déjame hablar con Marcos y te digo algo. Sonaba sorprendida, pero no enfadada, como si esta nueva versión autónoma de mí todavía requiriera ajuste. Decidieron ser los anfitriones, invitándonos a Roberto y a mí, además de a los padres y al hermano de Marcos. La reunión fue agradable. La comida buena, aunque no tan tradicional como mi menú habitual. Sofía manejó el día con una competencia impresionante, gestionando personalidades y logística con humor y gracia. Al verla, me sentí orgullosa, pero también ligeramente melancólica, reconociendo cuánto de su infancia había pasado yo haciendo en lugar de enseñar, dando pescado en lugar de cañas de pescar. Si le hubiera permitido luchar más, fallar de forma segura, quizás habría desarrollado estas habilidades antes, pero regodearse en los remordimientos de la crianza parecía inútil ahora. El pasado estaba fijado.
Solo el presente ofrecía oportunidades para elecciones diferentes. Después de la cena, mientras nos reuníamos en el salón para tomar café y tarta, la madre de Marcos, Rita, preguntó por mi escritura. Sofía mencionó que vas a publicar, dijo cálidamente. ¡Qué emocionante! ¿De qué trata tu historia? Me sentí cohibida al describirla, consciente de que mi familia escuchaba, pero superé la incomodidad. Trata de una mujer que regresa a su hogar de la infancia después de la muerte de su madre, enfrentándose a recuerdos y decisiones que dieron forma a su vida. Rita asintió con entusiasmo. Me encantaría leerla. ¿Me enviarás una copia cuando salga? El interés genuino me conmovió, y prometí que lo haría. Más tarde, ayudando a Sofía a limpiar mientras los hombres veían el fútbol, dijo en voz baja: Estoy realmente orgullosa de ti, mamá, no solo por la escritura, que es increíble, sino por la forma en que has cambiado, has puesto límites, te has elegido a ti misma. Me ha inspirado a pensar en mi propia vida de manera diferente. Dejé de fregar la fuente de azar y miré a mi hija. ¿Cómo así?, pregunté. Se secó las manos en una toalla, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado tan centrada en mantener las apariencias, en cumplir con los marcadores externos de éxito, la casa, el coche, los restaurantes de moda. Pero verte reclamar tu vida me ha hecho preguntarme qué quiero realmente. No lo que Instagram o mis amigos o la sociedad dice que debería querer. Hablamos durante mucho tiempo esa noche. Hablamos de verdad, sobre la ambición y la autenticidad, sobre la diferencia entre construir una vida e interpretarla. Sofía admitió que no estaba segura de querer tener hijos, que la presión de reproducirse se sentía más externa que interna. Marcos y yo estamos hablando de ello seriamente por primera vez, preguntándonos de verdad qué queremos en lugar de lo que creemos que se supone que debemos hacer. Me sentí honrada de que confiara en mí estas vulnerables incertidumbres, y no ofrecí ningún consejo, solo escucha y validación. Lo que sea que decidáis, será lo correcto porque es vuestra elección, le dije. Tu vida no tiene por qué parecerse a la mía ni a la de nadie más. Diciembre trajo la publicación de mi historia. Clara organizó una pequeña fiesta en su apartamento, invitando a sus amigos artistas y a mis compañeros del taller de escritura. La revista de otoño llegó por correo, y allí estaba, mi nombre en el índice, mis palabras impresas después de medio siglo de soñar. Leí el relato en voz alta al grupo reunido, mi voz temblando al principio y luego fortaleciéndose. Y cuando terminé, aplaudieron. Roberto asistió, pareciendo incómodo entre la multitud bohemia, pero quedándose toda la noche, incluso comprando copias adicionales de la revista para regalar a la familia. Sofía enmarcó la página de la revista con mi historia y la colgó en su pasillo, un gesto que me hizo llorar. Quiero que los invitados la vean, explicó. Quiero que sepan que mi madre es una escritora publicada. El orgullo en su voz era real, sin rastro de competencia o resentimiento, y sentí que las últimas piezas de nuestra relación se asentaban en una configuración más saludable. No éramos perfectos, no estábamos sin complicaciones, pero éramos reales de una manera que nunca lo habíamos sido cuando yo interpretaba un martirio sin fin y ella una devoción interesada. El invierno se intensificó, la ciudad transformándose bajo mantas de nieve. Continué escribiendo, trabajando firmemente en mi novela, ahora con más de 200 páginas y creciendo. Clara y yo planeamos un viaje de primavera a Cádiz, ansiosas por explorar una ciudad que ninguna de las dos conocía. Roberto y yo celebramos nuestro 49º aniversario, con una cena en un buen restaurante, la conversación más fácil de lo que había sido en años. Todavía no habíamos resuelto las cuestiones fundamentales sobre el futuro de nuestro matrimonio, pero habíamos dejado de exigir respuestas inmediatas, permitiendo que la relación evolucionara orgánicamente. Entonces, llegó la noche que puso a prueba todo lo que había construido, el momento en que descubrí si mi transformación era genuina o meramente una actuación. Fue un martes de enero. Un frío glacial,
Una de esas noches en que la temperatura baja de cero y el viento corta como un cuchillo a través de cada capa de ropa. El tipo de clima que te hacía cuestionar por qué los humanos se habían asentado alguna vez en el norte de Europa. ¿Por qué habíamos elegido construir nuestras vidas en un lugar que parecía activamente hostil a nuestra supervivencia? Roberto estaba en una cena de negocios con posibles inversores, algo de lo que me había informado con antelación, incluso preguntando si quería unirme a él. Yo había declinado, prefiriendo la tranquilidad del apartamento y la compañía de mi manuscrito. Estaba sola en casa, acurrucada en el sofá con el portátil en mi regazo, trabajando en el capítulo 15 de mi novela. Las palabras fluían bien esa noche, la historia finalmente encajando de la manera que había esperado. Estaba tan absorta en el trabajo que cuando sonó mi teléfono, casi no respondí, resintiendo la interrupción. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Respondí esperando una conversación casual. Tal vez llamaba para compartir algún pequeño triunfo de su día o pedir consejos sobre algo trivial. En cambio, escuché su voz tensa por el pánico, las palabras atropellándose de una manera que envió una alarma inmediata a través de mi cuerpo. «Mamá, te necesito. ¿Puedes venir? ¿Ahora mismo? Por favor. Sé que es tarde y el tiempo es horrible, pero de verdad te necesito». Mi corazón saltó inmediatamente a las peores conclusiones. «¿Qué pasa?», exigí, ya cerrando mi portátil, mi trabajo creativo olvidado. «¿Estás herida? ¿Está bien, Marcos? ¿Necesito llamar a una ambulancia?» La madre que hay en mí, ese instinto que nunca muere sin importar la edad que tenga tu hijo, tomó el control por completo. Mi corazón asumió inmediatamente lo peor. Accidente, enfermedad, muerte. «¿Qué pasa?», exigí, ya cogiendo mi abrigo. «Te lo explicaré cuando llegues. Por favor, solo ven». El viaje a Pozuelo fue aterrador. Carreteras heladas y autopistas oscuras. Mi imaginación conjurando todas las catástrofes posibles. Cuando llegué, su casa brillaba con luz, y Sofía abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Tenía un aspecto terrible, la cara manchada por el llanto, las manos temblorosas. «¿Qué ha pasado?», pregunté, atrayéndola en un abrazo. «¿Estás herida?». «Está bien, Marcos». Ella asintió, apartándose. «Estamos bien, físicamente, pero mamá, ha pasado algo, y no sé qué hacer». Nos sentamos en su salón, y me contó la historia. A Marcos le habían ofrecido un trabajo de ensueño en San Francisco, un ascenso masivo en una empresa tecnológica, el triple de su salario actual, opciones sobre acciones, el tipo de oportunidad que podría cambiar su trayectoria financiera permanentemente. «Es todo por lo que hemos trabajado», dijo Sofía, su voz quebrándose. «El dinero, el prestigio, el avance profesional». Esperé el pero. «Pero no quiero ir», admitió, nuevas lágrimas cayendo por sus mejillas. «He construido una vida aquí. Mi trabajo, mis amigos, mi terapeuta. Y tú, mamá. Acabo de recuperarte. No quiero mudarme al otro lado del país justo cuando finalmente hemos descubierto cómo ser una familia». La antigua Carmen se habría sacrificado inmediatamente. Le habría dicho que aceptara el trabajo. Habría minimizado sus propios sentimientos para facilitar la decisión. La nueva Carmen respiró hondo y dijo su verdad. «Me destrozaría si te mudaras», dije honestamente. «Te echaría de menos terriblemente. Nuestras cenas mensuales, nuestras llamadas, saber que estás lo suficientemente cerca para visitar. Sería una pérdida real para mí». Sofía pareció sorprendida, como si hubiera esperado que yo priorizara inmediatamente su oportunidad sobre mis propios sentimientos. Pero, continué, «es tu vida y la de Marcos. La decisión tiene que ser sobre lo que es correcto para vosotros, no sobre gestionar mis emociones. Estaré triste si te vas, pero también estaré bien. Tengo mi escritura, mis amigos, mi propia vida ahora. No tienes que protegerme de mis sentimientos». Hablamos durante horas, sopesando opciones y posibilidades.
Sofía reveló que la oferta de trabajo había desencadenado una profunda reflexión sobre lo que realmente quería frente a lo que pensaba que debería querer. Marcos está emocionado, admitió. Y una parte de mí también. Pero otra parte de mí también se pregunta si estamos persiguiendo las cosas equivocadas, dinero y estatus en lugar de comunidad y conexión. Escuché sin aconsejar, haciendo preguntas en lugar de dar respuestas, confiando en ella para encontrar su propia claridad. Finalmente, Marcos llegó a casa, y los tres continuamos la conversación, explorando cada ángulo. Durante las siguientes semanas, Sofía y Marcos lidiaron con la decisión, teniendo conversaciones difíciles sobre valores y prioridades, y qué sueños tenían precedencia. Me mantuve cuidadosamente neutral, apoyando sin dirigir, disponible pero no intrusiva. Finalmente, tomaron su decisión. Marcos rechazaría la oferta. Se quedarían en Madrid, priorizarían las relaciones sobre la construcción del currículum, elegirían la presencia sobre el prestigio. Nos dimos cuenta de que estábamos cayendo en la misma trampa, explicó Sofía cuando llamó para decírmelo, persiguiendo la validación externa en lugar de construir algo significativo. Tu ejemplo, mamá, que te eligieras a ti misma, eso nos mostró que hay otra manera. Me sentí orgullosa pero también ligeramente ansiosa. No podéis tomar esta decisión por mí, dije firmemente. No quiero ser la razón por la que os arrepintáis de renunciar a una oportunidad. Sofía se rió, un sonido genuino libre de amargura. No eres la razón, mamá. Eres parte de la razón, pero es más grande que eso. Queremos una vida, no un estilo de vida. Y la queremos aquí, arraigada en la comunidad, cerca de la gente que amamos. Sus palabras me llenaron de alegría y alivio, y una profunda gratitud de que estuvieran eligiendo la conexión, mientras aún eran lo suficientemente jóvenes para disfrutarla. Llegó la primavera, trayendo ese milagro particular de Madrid de los árboles floreciendo en medio del hormigón. Clara y yo hicimos nuestro viaje a Cádiz, alojándonos en el casco antiguo, comiendo tortillitas de camarones y escuchando flamenco y empapándonos de una cultura tan diferente a la nuestra. Escribí en cafés, capturando las vistas y los olores y los sonidos, sintiendo que mi oficio se profundizaba con cada nueva experiencia. Clara pintó músicos callejeros y arquitectura histórica, y nos reímos constantemente, dos mujeres mayores negándose a desvanecerse silenciosamente en la invisibilidad. Cuando regresé, bronceada y feliz y llena de historias, encontré a Roberto esperando con noticias propias. Había decidido jubilarse anticipadamente, dar un paso atrás en el negocio que había construido, hacer espacio para la vida que había descuidado durante décadas de adicción al trabajo. Quiero viajar contigo, dijo simplemente. Quiero ver los lugares sobre los que escribes, experimentar el mundo antes de que seamos demasiado viejos, si me aceptas. Miré a este hombre que había conocido durante casi 50 años, y vi posibilidad donde solo había visto resignación. Vamos a tomárnoslo con calma, dije. Veamos si realmente podemos disfrutar viajando juntos antes de comprometernos con grandes planes. Hicimos un viaje de fin de semana a Vermont, solo nosotros dos, alojándonos en un bed and breakfast y haciendo senderismo por rutas fáciles a través de flores silvestres de primavera. Fue tentativo y a veces incómodo, pero también fue real. Dos personas aprendiendo a estar juntas sin el andamiaje de la rutina y los roles. Hablamos más profundamente de lo que lo habíamos hecho en años, Roberto reconociendo patrones que quería cambiar, yo articulando necesidades que había reprimido. No sé si podemos arreglarlo todo, admitió una noche durante la cena, pero quiero intentarlo. Te mereces ese esfuerzo. Sus palabras eran simples, pero se sentían ganadas, respaldadas por la lenta acumulación de comportamiento cambiado. El verano trajo mi 74º cumpleaños, y por primera vez en mi memoria, se celebró en lugar de olvidarse. Sofía y Marcos organizaron una pequeña fiesta en su patio trasero, invitando a Clara y a sus hijos que visitaban de la costa oeste, invitando a mis compañeros de escritura,
y al socio de Roberto y su esposa. Hubo una tarta que Clara había horneado, torcida pero deliciosa, y todos compartieron historias sobre sus actividades creativas, sus segundas oportunidades, sus revelaciones tardías. Me sentí rodeada por una comunidad que había construido en lugar de heredar, por personas que me valoraban por quien me estaba convirtiendo en lugar de por lo que podía proporcionar. Sofía hizo un brindis que me hizo llorar. «Por mi madre», dijo, levantando su copa. «Quien me enseñó que nunca es tarde para elegirse a uno mismo, para poner límites, para exigir respeto. Quien me mostró que el amor no significa sacrificio sin fin. Quien es más valiente a los 74 que yo a los 30. Estoy muy agradecida de que no te rindieras con nosotros, incluso cuando te dimos todas las razones para hacerlo». La gente reunida aplaudió, y me sentí vista de una manera que nunca antes, reconocida no por mi servicio, sino por mi coraje. El otoño llegó de nuevo, y con él, otra carta de aceptación. Una revista literaria diferente quería publicar una nueva historia, esta sobre una mujer que aprende a viajar sola a los 70. Mi novela estaba completa, y había empezado a buscar agentes, recibiendo los esperados rechazos pero también algunas respuestas alentadoras que sugerían que estaba cerca. Mi profesor de escritura, Marcos Sánchez, me había puesto en contacto con su agente, quien había accedido a leer el manuscrito. Estaba construyendo algo, lenta y firmemente, creando una obra que podría sobrevivirme. Roberto y yo planeamos un viaje a Italia para la primavera siguiente, un viaje de un mes por la Toscana y Umbría que habría sido impensable un año antes. Pasábamos las noches estudiando guías, planeando qué pueblos en colinas visitar, qué viñedos recorrer, qué museos albergaban el arte que ambos queríamos ver. Era un nuevo tipo de intimidad, este soñar colaborativo, esta anticipación compartida de la alegría futura. «Quiero verte escribir en cafés italianos», dijo una noche, su dedo trazando una ruta en el mapa extendido entre nosotros. «Quiero verte cobrar vida en nuevos lugares como lo hiciste en Galicia. He pasado tantos años sin verte de verdad, Carmen. No quiero perderme más». Sus palabras eran simples pero profundas, un reconocimiento de la ausencia y una promesa de presencia. Todavía estábamos resolviendo nuestro matrimonio, todavía en terapia con la doctora Sánchez cada 2 jueves, todavía inseguro sobre el resultado final. Algunas mañanas me despertaba y miraba a Roberto durmiendo a mi lado. Se había mudado de nuevo a nuestro dormitorio, tentativamente, después de meses en el cuarto de invitados, y sentía un tierno afecto mezclado con décadas de dolor. Otras mañanas, no sentía más que cansancio, el peso de intentar resucitar algo que quizás sería mejor dejar descansar. Pero habíamos dejado de exigir certeza, de necesitar saber exactamente dónde terminaríamos. Estábamos aceptando, en cambio, la extraña comodidad de intentarlo, de presentarse, de hacer el trabajo diario sin garantías de éxito. Sofía anunció en noviembre que la habían ascendido a directora senior en su empresa, un merecido reconocimiento a su competencia y liderazgo. Ella y Marcos habían comenzado a hacer voluntariado en un centro de alfabetización local, enseñando a adultos a leer, encontrando satisfacción en un servicio que no pedía nada a cambio. «Estamos aprendiendo lo que intentaste enseñarnos», me dijo Sofía durante nuestra cena mensual, «que el significado proviene de lo que das, no de lo que obtienes, pero también que no se puede servir de una taza vacía, que el autocuidado no es egoísmo». Verla integrar estas lecciones me llenó de un orgullo más profundo que cualquier logro que pudiera haber comprado. Ahora, mientras estoy sentada en mi apartamento en una tarde de diciembre, la nieve cayendo suavemente fuera de mi ventana, pienso en el viaje de estos años, de la mujer que se arrodilló en el suelo de su yerno, humillada e impotente, a esta mujer que escribe, viaja y elige. La transformación no fue dramática ni repentina. Vino en pequeñas decisiones, pequeños actos de coraje, elecciones diarias para honrarme a mí misma. La vieja Carmen todavía está dentro de mí, susurrando dudas y culpas, pero ya no me controla.
He aprendido que el amor no requiere martirio, que las relaciones sanas necesitan límites, que decir no puede ser lo más amoroso que hagas. He aprendido que nunca es tarde para reclamar tu voz, para perseguir sueños aplazados, para convertirte en quien podrías haber sido. He aprendido que la familia puede repararse, pero solo si todos se comprometen a un cambio genuino, a la rendición de cuentas, a encontrarse como humanos imperfectos en lugar de roles fijos. Mi relación con Sofía nunca será perfecta. Todavía nos haremos daño. Todavía tropezaremos con viejos patrones. Todavía necesitaremos elegir activamente respuestas más saludables. Pero hemos construido algo real, ganado a través del dolor y el perdón y el esfuerzo mutuo. Mi matrimonio con Roberto sigue siendo incierto en su forma final, pero estamos aprendiendo a ser honestos, a vernos, a intentarlo. Ya sea que permanezcamos juntos o no, finalmente nos estamos mostrando auténticamente en lugar de interpretar un guión escrito hace 50 años. El mayor regalo de estos años ha sido descubrirme a mí misma, no a la esposa o la madre o la cuidadora, sino a Carmen, la mujer que ama las palabras y el arte y la amistad, la mujer que merece descanso y alegría y respeto, la mujer que puede llenar su propia taza y luego, solo entonces, elegir qué compartir. Ahora me despierto emocionada por el día en lugar de temer las obligaciones. Hago planes que sirven a mis intereses en lugar de a las necesidades de todos los demás. He aprendido a estar sola sin sentirme sola, a encontrar compañía en mis propios pensamientos y creatividad. Y he aprendido que la transformación no es egoísta. Al elegirme a mí misma, paradójicamente me he vuelto más disponible para una relación genuina. Puedo amar a Sofía más libremente, ahora que no me ahogo en el resentimiento. Puedo apreciar los esfuerzos de Roberto ahora que no estoy constantemente decepcionada por sus fracasos. Puedo recibir la amistad de Clara ahora que creo que me la merezco. La liberación beneficia a todos, no solo a la persona que pone los límites. Mientras cierro mi portátil y me preparo para dormir, pienso en la mujer que podría leer esta historia, que podría reconocerse en estas luchas. Quizás tú eres esa mujer, agotada y disminuida, convencida de que es demasiado tarde para cambiar. Quiero que sepas que no lo es. Quiero que sepas que mereces respeto, alegría, autonomía. Quiero que sepas que poner límites no es crueldad, es claridad. Que decir no es abandono, es autopreservación. Que elegirte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia. Tu familia podría resistirse a tu transformación. Podrían culparte, manipularte, amenazar con retirar su amor. Algunas relaciones podrían no sobrevivir a tu evolución. Eso es doloroso, pero a veces necesario. Las personas que realmente te aman se adaptarán. Harán su propio trabajo. Recibirán a tu yo más saludable con alivio en lugar de resentimiento. Y si no pueden, si te prefieren disminuida y sumisa, entonces la relación se construyó sobre la explotación en lugar del amor. Tienes permiso para querer más, ser más, exigir más. Permiso para perseguir intereses que no sirvan a nadie más que a ti misma. Permiso para gastar dinero en experiencias que te traigan alegría. Permiso para descansar sin ganártelo a través del servicio. Permiso para ocupar espacio. Para decir tu verdad. Para existir como algo más que un personaje secundario en la historia de todos los demás. Has pasado décadas cuidando a otros. Ahora es tu turno. No sé cuántos años me quedan. 74 no es ser joven, y mi cuerpo me recuerda a diario sus limitaciones. Pero sean cuantos sean los días que me queden, estoy decidida a vivirlos plenamente, auténticamente, con alegría. A escribir historias que importen. A viajar a lugares que me inspiren. A nutrir relaciones que enriquezcan en lugar de agotar. A ser Carmen, en toda mi complicada, imperfecta y evolutiva gloria. Esa es mi historia. Esa es mi verdad. Esa es mi invitación para que escribas tu propia liberación. ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya hecho? Comparte tu historia en los comentarios a continuación.
Tu experiencia importa. Tu voz merece ser escuchada. Si esta historia ha resonado contigo, por favor, considera darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Ayuda a que estos mensajes lleguen a las personas que más los necesitan, las mujeres y hombres que están listos para reclamar sus vidas, que son lo suficientemente valientes como para elegirse a sí mismos. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer este viaje conmigo.